Era una tarde calurosa en Ihabu Oud, pero Adabeo sentía el cuerpo más frío que el hielo. Estaba sentado frente a una pequeña casa de barro con la pared agrietada. Tenía los labios resecos y el estómago le rugía de hambre. Sus hombros, antes orgullosos, habían caído, abrumados por la vergüenza y el hambre. No había comido desde la mañana, y lo único que quería era un pequeño plato del arroz que había visto cocinar a su esposa ese mismo día. Bumi, gritó, semanal. Por favor, solo un poco de comida. No he comido en todo el día. Ella no respondió de inmediato. Podía oír suaves susurros desde el interior de la casa. Luego, pasos. La puerta de madera se abrió con un crujido y salió Bumi, su amada esposa de 28 años. Detrás de ella estaban Amanda, su hija, y Bami Deal, su único hijo. Pero sus rostros eran diferentes. No había amor en sus ojos, solo amargura. Bumi caminó hacia él, sosteniendo algo a sus espaldas. Por un breve instante, el corazón de Adbeo se alegró. ¿Traía ella la comida? Estaba equivocado. Ella levantó las manos. En un instante impactante, le echó un cuenco de agua sucia en la cabeza. «Hombre inútil», gritó. «¿Quieres comida? Gánatelo como un hombre». Antes de que Adabo pudiera decir una palabra, Amanda, su querida hija, quien una vez se sentó en su regazo y lo llamó papá, mi héroe, levantó la pierna y le dio una patada en la espinilla. «Te odio», gritó. «Odio lo que nos hiciste». Entonces Bami Deal se adelantó. Con manos temblorosas, levantó el viejo bastón de Adabo y lo apuntó a su padre. «Nos arruinaste la vida, viejo». Bamid Deal siseó, pero no lo golpeó. En cambio, dejó caer el bastón y regresó furioso a la casa. Adabo estaba allí sentado, empapado en agua sucia, congelado, no por el frío, sino por el dolor. El dolor de la traición, el dolor de saber que las personas que más amaba se habían vuelto contra él. Ya había visto suficiente. La prueba había terminado. 6 meses antes, Adabo Adetan no era solo un multimillonario. Era un hombre de familia. A pesar de dirigiendo algunas de las empresas más grandes de Nigeria, desde inmobiliarias en Lagos hasta petroleras en Port Harcourt, Adbeo siempre dedicaba tiempo a su familia. Vivía en una finca privada en Lekki con su esposa Bumie, su hijo Bameadil, que cursaba 3er año de universidad, y Amanda, su hija, que cursaba 2º. La hora de la cena era sagrada. Todas las noches, por muy ocupado que estuviera, Adbeo llegaba a casa para cenar con su familia. Se reían, hablaban de la escuela y, a veces, cantaban karaoke. Era el padre que todos deseaban. Pero a veces, mientras veía a su familia reír en la mesa, un extraño pensamiento le asaltaba la mente. ¿Me seguirían queriendo si no fuera rico? Intentó quitárselo de encima, pero seguía volviendo. Se dio cuenta de que Amanda solo le hablaba de compras y de que Bameadil siempre le pedía nuevos aparatos. Y Bumi, aunque amante, también había cambiado poco a poco. Ahora, pasaba más tiempo hablando de lo que tenían otras esposas ricas que de las cosas que realmente importaban. Ado necesitaba saber la verdad. Tomó una decisión. Un martes, por la mañana, Adabeo le dijo a su familia que viajaba a Alemania para un importante negocio. Bumi hizo las maletas ella misma, lo besó en la mejilla y se despidió con la mano. Pero Adabeo no fue a Alemania. En cambio, apagó sus teléfonos, dejó su jet privado en el aeropuerto y se mudó a una pequeña habitación que había construido en secreto años atrás en su ciudad natal, lejos de la ciudad. Se quedó en esa habitación durante un mes. Sin teléfonos, sin internet, solo silencio. De vuelta, en Lekki, cundió el pánico. Bumi llamó a su oficina, a sus socios, a la policía. Nadie lo había visto. Los días se convirtieron en semanas. Los rumores se extendieron.
Algunos decían que había sido secuestrado. Otros decían sus competidores comerciales lo habían matado. Bamideal y Amanda regresaron de la escuela para unirse a su madre en la búsqueda. Incluso contactaron a un profeta, pero nada. Entonces, una tranquila tarde de domingo, llamaron a la puerta. Bumi abrió la puerta y casi se desplomó. Ado estaba allí descalzo, sucio y más delgado que nunca. Su ropa parecía harapos. Su otrora abundante afro ahora estaba enredado y su barba se había convertido en un arbusto salvaje. Papá, Amanda susurró, ¿es un fantasma?, preguntó Bameidal, retrocediendo. Adbeo entró lentamente. Lo ayudaron a sentarse. Estaba débil. Empezó a hablar con lágrimas en los ojos. Me incriminaron. Competidores, me vieron como una amenaza. La EFCC me arrestó. Me torturó. Me lo quitó todo. Mi barco se hundió. Mis cuentas fueron congeladas. Lo perdí todo. Mis 28 años de esfuerzo se esfumaron. No había silencio. Bumi y los niños lo miraron sin saber qué decir. Habían recuperado a su padre, pero no al hombre que conocían. 2 días después, todo cambió de nuevo. Funcionarios del banco llegaron con una carta de desalojo. Los estaban echando de su mansión. La casa era la garantía de un préstamo. No había más dinero. Tuvieron que irse. Los Adidir se mudaron al antiguo pueblo de su familia en Oo. Una pequeña casa de barro olvidada, sin luz, sin generador y con goteras en el techo de paja. No más cocineros, ni ayudantes domésticos, solo ellos, el bosque y la realidad. Al principio, lo intentaron. Para adaptarse. Pero, después de 2 semanas, Amanda empezó a quejarse. No puedo dormir así. Los mosquitos. El olor. No puedo soportarlo. Bameadil. Se negaba a bañarse con agua de pozo y Bumi se convirtió en una sombra de lo que era, sentada sola, con la mirada perdida, maldiciendo el destino y el adabo. Los insultos empezaron pequeños. Deberías haber sido más inteligente, murmuraba. Luego, más fuertes. Tú nos trajiste esta maldición. Un día, Amanda gritó, no eres un hombre. Ni siquiera puedes alimentarnos. Adbeo guardó silencio, pero le dolía profundamente. Cada palabra le recordaba quién era realmente su familia. Le rogó a Bumi que le diera comida. Un día, ella apartó el cuenco de un manotazo. Entonces, Amanda dejó de hablarle. Por completo. Una tarde, cuando Bumi vendió sus últimos pendientes de oro para enviar dinero para la matrícula escolar de sus hijos, Amanda y Bameadil llegaron a casa y descubrieron que aún no podían permitirse volver a la escuela y que su condición empeoraba. Lo que siguió fue el suceso que destrozó a Adabo. Le echaron encima un cuenco de agua sucia y sus hijos lo golpearon por no ser lo suficientemente hombre para atender sus necesidades. Un silencio sepulcral llenó el aire después de que regresaron a la casa, dejándolo afuera, frío y destrozado. Pero en ese silencio, Adabeo encontró la respuesta a la pregunta que lo había atormentado durante años. Después de todo, no lo querían. Solo amaban su dinero. Antes del amanecer, Adabo se fue. No dijo ni una palabra. Fue al bosque, se afeitó la barba, se limpió con agua del arroyo y luego tomó una bicicleta secreta para ir al pueblo. Horas después, regresó a Lagos y entró en su mansión oculta en Banana Island. Lo había construido años atrás en secreto, sin decírselo a su familia. Seguía allí intacto. Se duchó, se puso un traje de diseño, se aseó bien y llamó a su chofer. Traigan el Rolls Royce. Y luego regresó al pueblo al día siguiente. Al llegar en el Rolls Royce Phantom negro, todo el pueblo salió. Bumi, Amanda y Bameidil salieron de su casa de barro, protegiéndose los ojos. Apenas había salido el sol, pero la plaza del pueblo bullía como una colmena. Los aldeanos se reunieron cerca del sendero polvoriento que conducía a la vieja casa de la familia Adetan. Nadie lo esperaba, ni siquiera el jefe local.
El suelo vibró mientras el Rolls-Royce Phantom negro entraba lentamente en el complejo. Desde el interior del coche, un conductor salió y abrió la puerta trasera. Y allí estaba, Adabeo, un Dedran, bien afeitado, vestido con un traje negro a medida. Ni rastro del hombre al que habían pateado, insultado o empapado en agua sucia hacía apenas 2 días. Su familia se quedó paralizada. A Bumi le flaquearon las rodillas, pero se agarró a la puerta. Amanda se tapó la boca con incredulidad, y Bameidal jadeó audiblemente. «Buenos días», dijo Adabeo con calma, mirándolos a los ojos. «Solo vine a darles las gracias por mostrarme quiénes son realmente». Nadie dijo nada. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre grueso, color crema, sellado con lacre dorado. Dijo, levantándolo, «es mi testamento». La multitud se quedó atónita. Amanda dio un paso tembloroso hacia adelante. «¿Testamento?» «Sí», dijo Ado. «Uno nuevo. Todo lo que tengo, cada empresa, cada terreno, cada dólar será para quienes de verdad me amaron cuando no tenía nada». Pero, papá, somos tu familia», lloró Amanda. «Eras mi familia», la corrigió. «Pero cuando fingí haberlo perdido todo, fui menos que un perro callejero para ti». «Por favor», susurró Bumi. «Tenía miedo. No era mi intención». Ado levantó una mano. «Te pedí comida y me echaste agua encima». «Bumi, mi propia esposa». El silencio era denso. «Trato con Bami». Se giró. «Casi me pegas». «Papá, pensé que lo hacías». Y Amanda la interrumpió. «Me pateaste y dijiste que me odiabas. Esa fue la primera vez que te oí esas palabras». Las lágrimas caían a raudales. «¿Nos estabas poniendo a prueba?», preguntó Bumi con la voz temblorosa. «Sí», dijo Adbeo. «Porque presentía que amaba mi riqueza más que a mí, y tenía razón». Amanda cayó de rodillas. «Papá, por favor». Solo estaba enfadada. «Por favor, no hagas esto». Ado se volvió hacia los aldeanos. «Llegué aquí pobre y destrozado. Pero 3 personas de este pueblo me ayudaron sin saber quién era. Una joven huérfana llamada Moniki, que me dio su único trozo de ñame una noche. Un anciano lisiado llamado Barbara Epan, que me dejó dormir en su cobertizo cuando llovía, y una viuda, Mamarisi, que me dio aceite de palma para frotarme las articulaciones doloridas». Volvió a levantar el sobre. «Ahora son mis herederos». La gente aplaudió. Otros gritaron. Amanda se desmayó. Bameidal se desplomó en el suelo en estado de shock. Bumi se quedó allí temblando. Ado se volvió hacia el conductor. «Vámonos». Al entrar en el coche y que el conductor arrancara, levantando polvo en el aire tras ellos, Bumi corrió tras el coche, gritando su nombre. Pero Adabo no miró atrás. Esa noche, todo el pueblo se reunió en la plaza. 3 nombres estaban en boca de todos: Moniki, Barbara Ean y Mama Risi. Permanecieron frente a la multitud, todavía confundidas. Al día siguiente, el abogado de Adabo llegó con maletines y documentos. Moniki será propietaria de una beca. Una educación que enviará a niñas como ella a la escuela. Leyó en voz alta. Memarisi recibirá una mansión en Lekki y una asignación mensual. Barbara Epan tendrá una clínica de vanguardia para atender a los ancianos del pueblo. La gente vitoreó. Ado permaneció al fondo, observando con sereno orgullo. Amanda se sentó en su casa de barro, acurrucada en un rincón, llorando desconsoladamente. Bameidil se sentó afuera con la mirada perdida. Bumi paseaba por la habitación susurrando: «Esto debe ser un sueño. Esto no puede ser real». Pero era real. Pasaron los días. Pasaron las semanas. Lo intentaron todo. Llamadas, mensajes, suplicando a su abogado. Nada funcionó. Ado había desaparecido de nuevo, esta vez para siempre. Una camioneta negra se detuvo en la plaza del pueblo. Amanda, ahora delgada y visiblemente deprimida, salió corriendo con Bameidil detrás de ella.
Un joven con traje salió. El señor Adabeo me envió, dijo. Pero no para ti. Pasó junto a ellos directo a la casa de mamá Riisi. Amanda cayó al suelo y empezó a gritar. Bameidil se sentó a su lado, derrotado. Desde ese momento, supieron que habían perdido a su padre, su amor y todo lo que una vez dieron por sentado. Y nada de eso volvería. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se arrastraron hasta convertirse en meses. Amanda ya no usaba su ropa de diseñador. Sus pelucas, antes perfectamente colocadas, ahora estaban enredadas y secas. Había comprado la mayoría de sus pertenencias para comprar comida. Sus redes sociales, antes llenas de glamour, quedaron en silencio. Los me gusta se desvanecieron. Los amigos falsos se desvanecieron. Bam Ideal, antaño el grandullón de la urbanización, bocazas y motor de coche aún más ruidoso, ahora vendía aparatos electrónicos de segunda mano en la cuneta de la carretera después de que él y Amanda abandonaran la escuela por no poder afrontar la matrícula y otros gastos. La misma gente a la que solía presumir ahora ignoraba sus saludos. Caminaba por el pueblo como un fantasma y ¡pum! Ella dejó de ir a la iglesia. Cada sermón sobre el amor, la humildad y el orgullo le atravesaba el corazón como una flecha envenenada. La mujer que antes menospreciaba a todos ahora se cubría la cara de vergüenza, temerosa de los susurros que la seguían a todas partes. Una tarde lluviosa, llegó una carta, escrita a mano, sencilla, sin remitente. Estaba dirigida a Bumi. La abrió con manos temblorosas. Bumi, no te envié esta carta para castigarte más. Solo quería decirte que vi la mirada en tus ojos el día que me fui. Fue la primera vez en años que vi culpa. Culpa real. Pero la culpa sin cambio es inútil. Si quieres redención, no la encontrarás rogándome. La encontrarás reconstruyendo lo que rompiste sin mi dinero. ¡Qué tontería! Bumi dejó caer la carta y lloró por primera vez desde que leyeron el testamento. No eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de despertar. Amanda empezó a visitar el mismo orfanato que su padre había apoyado en secreto. Al principio, los niños le tenían miedo. Parecía demasiado destrozada. Pero con el tiempo, les llevaba comida, libros y pasaba horas leyéndoles. Encontraba paz en sus risas. Un día, la matrona se le acercó. Tu padre solía venir aquí vestido como un don nadie. Amaba a estos niños. Amanda rompió a llorar y susurró. No lo sabía. No sabía quién era realmente. Ahora sí lo sabes, dijo la mujer con dulzura. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Desde ese día, Amanda dejó de buscar el perdón de Adabo. Se centró en convertirse en alguien que pudiera ganárselo. El orgullo de Bameadil siempre había sido más fuerte que sus acciones, pero la realidad lo humillaba. Trabajó incansablemente, ahorrando cada centavo. Una mañana, sorprendió a Barbereún con un bastón nuevo y una cesta de comida. Sé que esto no borra lo que hice, pero quiero hacerlo mejor, dijo. El anciano sonrió. Tu padre dijo que esta aldea expondrá corazones. Ahora veo el tuyo. Al cumplirse 100 días desde la desaparición de Adabo, un extraño entró en la aldea. Era bajo, usaba gafas gruesas y llevaba un cuaderno encuadernado en cuero. Se acercó. Bumi en el pozo local. Señora Adeteran. Sí. Él sonrió. Me envió tu esposo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Dónde está? Por favor. Está lejos. Pero me pidió que los observara a cada uno en silencio. Durante 100 días. Bumi contuvo la respiración. Dijo, si encuentro evidencia de cambio real, no ensayada, podría considerar una reunión. Una que no trae riqueza, solo verdad. Los labios de Bumi temblaron. ¿Y qué encontraste? El hombre abrió su cuaderno. Vi a una mujer que lloraba todas las noches, pero no maldecía al destino. Vi a una hija que ahora sirve a los huérfanos como a la realeza. Vi a un hijo que solía gritar, pero ahora escucha más de lo que habla.
Cerró el libro y lo reportaré todo. Esa noche, la familia se sentó junta en silencio. Sin gritos, sin acusaciones, solo una profunda y silenciosa reflexión. Bumi susurró: si nunca lo volvemos a ver, al menos tengamos la esperanza de que se sienta orgulloso incluso desde lejos. Amanda asintió. Podemos empezar de nuevo. Y por primera vez en meses, Bameidil sonrió levemente. No porque tuviera dinero, sino porque finalmente tenía un propósito. En una ciudad tranquila y soleada, lejos del pueblo, Adabeo se sentó en un jardín tranquilo. Tomó un sorbo de té y miró fijamente a un SC. Rehén mostrando fotos de su familia. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de dolor y esperanza. Tomó el teléfono e hizo una llamada. Que hagan las maletas, dijo. Se van de viaje. Recibieron la información justo después del amanecer. Amanda fue la primera en despertar. La encontró en la puerta, cuidadosamente doblada. Sin sello ni mensajero. Esta vez estaba dirigida a los tres: Bumi, Amanda y Bame Deal. Se sentaron en silencio mientras Amanda leía en voz alta: han sido observados. Han sido puestos a prueba. Esto no es una recompensa. Es una invitación. Si aceptan, vengan a la antigua cabaña familiar junto al río Enoo. Vengan sin maquillaje, sin orgullo, sin derecho a todo ni preguntas. Si vienen por dinero, den la vuelta. Si vienen por mí, los esperaré. Adabo. Nadie habló. El aire estaba cargado de emoción. Entonces Bumi se levantó y dijo: nos vamos. El camino a Oo fue silencioso. Sin discusiones, sin música alta, solo el sonido de los neumáticos rodando por los viejos caminos y algún que otro sollozo de Amanda. Cuando llegaron a la cabaña, se quedaron atónitos. El edificio parecía no haber sido tocado en años. Hierba silvestre, ventanas polvorientas, portones oxidados. Sin embargo, se erguía alto, igual que el hombre que una vez fue su dueño. Un cuidador. Apareció, abriendo las puertas sin decir palabra. Señaló un banco cerca de la orilla del río. Dijo que esperaran allí. Se sentaron durante horas. Sin comida, sin teléfonos, sin distracciones, solo naturaleza, silencio y reflexión. Amanda miró fijamente el río. Solía pensar que papá era solo un hombre aburrido y anticuado. Bami Deal rió suavemente. Solía llamarlo señor predicador a sus espaldas. Bumi no habló. Miró fijamente el agua, con los dedos temblorosos. Cuando el sol comenzó a ponerse, un bote apareció en la distancia. Un solo hombre lo montaba. Sus corazones se aceleraron. Amanda se puso de pie. ¿Era ese el bote detenido a solo unos metros? El hombre no desembarcó. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol. Su barba era espesa, con mechas grises y desconocida, pero la voz que resonó al otro lado del río era inconfundible. No te traje aquí para abrazos. Era hado, no frágil, no débil, sino tranquilo, severo y con el control. Los traje a todos. Aquí para hacerles una sola pregunta. Se inclinaron hacia adelante. ¿Quiénes son ahora? El silencio que siguió fue fuerte. Entonces, Amanda dio un paso al frente. Soy una hija, que finalmente entiende lo que significa amar sin condiciones. Bami Deal. Lo siguió. Soy un hombre que una vez fue ciego, pero ahora ve el vacío de una vida ruidosa. Sin un corazón ruidoso. Los labios de Bomi temblaron. Soy una mujer que construyó un hogar. Sobre el orgullo. Y ahora quiero construir una vida. Sobre la humildad. Ado cerró los ojos, respiró hondo. Luego dijo: bien. Esperaron a que remara más cerca, a que los abrazara, a que los perdonara por completo. Pero, en cambio, dijo, este no es el final. Es solo el principio. Desde su bote, les lanzó una llave atada a una nota. Amanda la atrapó.
La leyó en voz alta. Vayan al número 9 de la calle Adisa, y Bardan. Usen esta llave. Lo que encuentren. Allí lo revelará todo. Levantaron la vista, pero el barco ya se alejaba a la deriva. Amanda gritó, «Espera, papá, por favor». Pero él no se volvió. Simplemente levantó una mano y desapareció en el resplandor anaranjado del atardecer. 3 días después, 3 de ellos llegaron al número 9 de la calle Adisa. Era un viejo almacén abandonado desde fuera. Usaron la llave. Dentro había un mundo diferente. Paredes blancas, monitores de vigilancia, diarios. Docenas de documentos y videos. Cada pantalla mostraba imágenes de ellos durante los últimos meses. Amanda en el orfanato. Bam Deal dando a los pobres. Bumi arrodillado en oración. Sobre una mesa había una última carta. Amanda la abrió con manos temblorosas. «Felicidades. Encontraste la verdad. Esto nunca se trató de dinero. Se trataba de un legado. La verdadera riqueza es la que sobrevive cuando el dinero se acaba. Has demostrado que puedes llevar ese legado. Ahora es tuyo para protegerlo. Ve a la trastienda. Hay una sorpresa más». Corrieron a la trastienda. Y lo que vieron los hizo estallar en lágrimas. Allí, en una bóveda sellada, estaba el último regalo de su padre. No era dinero en efectivo ni oro, sino archivos, planos, obras benéficas, escrituras de propiedad, planos de inversión, todo a su nombre. Y un último mensaje en la pantalla. Ado apareció, sonriendo suavemente. Me perdieron para encontrarse a sí mismos. Ahora me encontraron de nuevo dentro de ustedes. Usen esto no para ser ricos, sino para ser mejores. La pantalla se volvió negra. Y por primera vez, la familia Adetan se sintió realmente rica. Habían pasado 6 meses desde que Amanda, Bumi y Bameidil descubrieron la última bóveda de su padre y su último mensaje. La vida no solo cambió, se transformó. Bumi, después de años de vivir tras ventanas tintadas y risas falsas, abrió una casa. Para mujeres maltratadas. Ahora se despertaba cada día no para comprar, sino para servir. Amanda convirtió su boutique de moda en un centro de capacitación para niñas de comunidades rurales, enseñándoles sastrería, emprendimiento y autoestima. Pero a Bameidil todavía le resulta difícil sobrellevar la situación a pesar de sus esfuerzos por encontrar su propósito y vivir sin la riqueza de su padre. Pero la presión externa era demasiado. Mucho. Esperaba que, después de todos sus esfuerzos, su padre apareciera para que se reunieran y volvieran a vivir como antes. Como eso no sucedió, Bameadil luchaba en secreto contra la depresión, sin que su madre y su hermana Amanda lo supieran. Concluyó que su padre podría no volver nunca con ellos y vio lo que hacía como una forma de hacerles perder el tiempo en lugar de simplemente perdonarlos y volver a reunirse. Una noche, Bumi se sentó en silencio en su oscura habitación, mientras el sonido de la lluvia golpeaba suavemente la ventana. La habitación de Bamediel permanecía intacta desde aquel trágico día. Sus zapatillas seguían junto a la puerta. Su sudadera favorita seguía colgada en la pared. Pero Bameid Deal se había ido, un alma gentil aplastada por el peso del abandono. Se había quitado la vida. Después de toda la humillación, después de ver a su madre llorar hasta quedarse dormida, después de intentar durante años ganarse el amor de su padre, no pudo soportarlo más. La nota que dejó era simple. Dile a papá que lo intenté, pero tal vez nunca fue suficiente. Bumi, una vez la audaz y elegante reina de Lagos, ahora era una sombra de sí misma. Su angustia se convirtió en rabia. Durante 2 semanas, no contestó ninguna llamada. Apenas comió. Pero cuando finalmente se recompuso, se sentó a la mesa del comedor, abrió su teléfono y le escribió un mensaje a Adabo: Bami Deal ha muerto. Se quitó la vida. Fuiste su mayor dolor. Pero traeré su cuerpo a tu casa. Tal vez, solo tal vez, ver a tu hijo en un ataúd te ayude a perdonarlo. O al menos a recordar que se supone que nos reunimos hace mucho tiempo.
buscamos tu perdón y seguimos todas tus instrucciones. Pulsó enviar. Silencio. Entonces, por primera vez en 5 años, Adabeo respondió con inminencia: voy en camino. Adbeo llegó a casa de Bumie en el pueblo a la mañana siguiente. Sin conductor, sin guardias de seguridad, solo él. Con barba canosa, ojos cansados y tembloroso, entró en la casa y vio el retrato enmarcado de Bameadil junto al pasillo. Le fallaron las rodillas. Se desplomó en los brazos de Bumie, llorando como un niño. Maté a mi hijo. Maté a mi propio hijo, gritó. Bumi no dijo ni una palabra. Sus lágrimas hablaron por ella. Permanecieron allí sentados durante horas. Sin gritos, sin preguntas, solo dolor mientras Amanda permanecía muda y no podía decirle ni una palabra a su padre. Resultó que Ado se había vuelto a casar poco después de dejar a la familia. Su nueva esposa, Adisa, era más joven, tranquila y cariñosa, pero no podía concebir. Lo intentaron todo, incluso la FIV. Nada funcionó. Al principio, pensó que un nuevo matrimonio lo sanaría. Pero con el paso de los años y sin hijos ni calor familiar, empezó a darse cuenta de que había cambiado el amor por la soledad. Ahora comprende que debería haberlos perdonado hace mucho tiempo y haberse reunido con ellos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Bameidil. El hijo al que nunca perdonó. El que nunca volvió a abrazar. El que murió intentando ganarse su aprobación. Ante la tumba de Bameidil, Adabo cayó de rodillas. Te fallé, hijo mío. Debería haberte perdonado hace mucho tiempo. Eras más que suficiente. Eras perfecto. Perdóname, susurró. Luego se volvió hacia Bumi. Sé que no puedo recuperarlo, pero déjame intentar ser un mejor esposo para ti y un mejor padre para Amanda. Déjame reconstruir lo que hemos perdido. Bumi lo miró a los ojos. Si quieres empezar de nuevo, debes empezar con la verdad. Basta de orgullo. Basta de esconderte. Adbeo vendió sus propiedades. Donó el 60% de su patrimonio a fundaciones de salud mental y grupos de apoyo juvenil. Creó un fondo de becas en nombre de Bameadil para estudiantes con depresión y ansiedad. Amanda finalmente lo perdonó también, aunque tomó tiempo. Comenzaron a reunirse semanalmente para cenas familiares. Poco a poco, el amor regresó al hogar. Ado se divorció de su nueva esposa y nunca más se volvió a casar. Vivió con sencillez y tranquilidad, dedicando el resto de su vida a dar charlas en escuelas y hogares, advirtiendo a los padres que aprendieran a perdonar a sus hijos. Cuando Adabo finalmente falleció mientras dormía, fue en casa de Bumie, con Amanda a su lado y la foto de Bameidal en la pared. En su bolsillo llevaba una nota que le decía a Bameidal: encontré la paz y el camino a casa. Si te gusta esta historia, comenta, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para ver más historias interesantes. Me gustaría leer tu opinión sobre esta historia.